Empezando entonces un poquito más formalmente con la charla, eh, la idea es poder, de hecho, conversar, y por eso les pido encarecidamente que vayan juntando preguntas y nos las vayan haciendo, sobre transformación digital y sobre el éxito y fracaso en los procesos de transformación digital. Em, pusimos o puse este nombre, quizás un poquito provocador y para dar vuelta a los títulos de siempre, porque en realidad no hay forma de plantear una fórmula para el éxito, ¿ah? Y es un poquito más fácil plantear fórmulas para el fracaso. ¿Sí? Entonces, vamos a intentar recorrer algunos elementos clave desde justamente esa mirada de si hacemos esto en nuestras organizaciones, probablemente estemos asegurando el fracaso. ¿Ok? Eh, para unificar un poco el lenguaje, vamos a empezar por plantear una definición de transformación digital. Hay muchas, aunque de a poco estamos convergiendo en entender que si hablamos de transformación digital, estamos hablando de un cambio importante, relativamente digamos, movilizador de nuestros modelos de negocio, nuestras estrategias competitivas, para mejorar la forma en que competimos, si estamos hablando de empresas, la forma en que somos más eficientes, si hablamos de organismos del Estado, ONGs, y obviamente a partir de la introducción de tecnologías digitales. Acá la distinción es que estamos hablando de un cambio importante, no es solamente la digitalización de un proceso, no es solamente incorporar eventualmente o automatizar un proceso, que hablamos allí de digitalizaciones, o incluso mucho menos, donde, bueno, pasamos de a lo más básico, de tener una planilla en papel a tener una planilla en Excel, y sin cambiar absolutamente nada. Bueno, obviamente son pasos en el desarrollo y la incorporación cada vez más compleja de tecnologías digitales y obviamente también esperando cada vez mayor impacto. Entonces, allá estamos en transformación digital cuando hay un cambio relevante en el modelo de negocio, en la forma en que competimos. ¿Por qué necesitamos transformación digital? Bueno, a esta altura de la vida quizás ya esto sea llover sobre mojado. Hay obviamente infinitas oportunidades que se pueden abrir y en todos los lugares de nuestro modelo de negocio. Evidentemente hay oportunidades pensando en los clientes, en la forma en que nos relacionamos, en la propuesta de valor, en nuestras actividades, en cómo es que eventualmente ganamos a nuestros competidores, en cómo nos vinculamos con los socios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además de eso, además de las oportunidades, también hay presiones competitivas, que también lo sabemos. ¿Sí? Estas presiones competitivas que vienen evidentemente de lo que está pasando alrededor nuestro. Es decir, si nosotros no nos movilizamos y no invertimos y no desarrollamos nuestras capacidades, otros lo van a hacer. Si competimos en el mercado, bueno, evidentemente los líderes nos van a sacar cada vez más ventaja, nos van a dejar cada vez más atrás y esa brecha se aumenta, se agranda y es cada vez más difícil alcanzarlos. Pero incluso si estamos eventualmente dentro de una organización del Estado que no compite estrictamente hablando, lo que va a pasar es que nuestros ciudadanos, a quienes nosotros servimos, van a empezar a elevar sus expectativas de qué significa recibir un buen servicio del Estado. ¿Por qué? Porque el resto de los jugadores va a estar ofreciendo eso. Y entonces, si nosotros nos quedamos quietos también, incluso en organizaciones del Estado, vamos a empezar a perder calidad, perder satisfacción y ser cada vez seguramente más costosos también. ¿No? Entonces, bueno, claro, de alguna forma no tenemos alternativa. No solamente porque no deberíamos descuidar las oportunidades, sino porque además si nos quedamos quietos, en realidad, de una forma u otra, nos pasan por arriba. Entonces, es evidente, ya lo sabemos, necesitamos transformaciones digitales. Ahora, esto implica la incorporación efectiva de tecnologías digitales para, por lo menos, esto que dice acá en la slide, ¿no? Por lo menos no deteriorar nuestra posición en valor, en satisfacción y en costos, ¿no? Porque de lo contrario, bueno, si competimos nos vamos a deslizar suavemente hacia la muerte, porque de vuelta el mercado sí lo va a hacer y nos van a pasar por arriba. Ahora bien, eh, lanzarnos en procesos de transformación digital es riesgoso. ¿Mm? Es riesgoso.
Y acá sí que me encantaría poder estar en una sesión cara a cara con todos ustedes y preguntarles, bueno, ¿cuál es el porcentaje de fracaso en los procesos de transformación digital? De cada 10 procesos de transformación digital, ¿cuántos realmente alcanzan los objetivos que se plantearon? Porque, ¿qué es lo que sucede? Capaz que alguno quiere tirar algún número allí en el chat. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros, en cualquier organización, en todas las organizaciones, tenemos que priorizar proyectos. ¿Mm? Tenemos que elegir, obviamente, qué es lo que vamos a hacer en los próximos años. Y entonces elegir iniciar un proceso de transformación digital implica dejar de lado otros proyectos. Implica eh, enfocar el esfuerzo gerencial, organizacional, hacia determinados lugares y no hacia otros lugares. Destinar los siempre escasos recursos, dinero y horas hombre a estos proyectos. Y el tema es que el porcentaje de fracaso es relativamente alto. ¿Mm? Este 77% es fruto del estudio que hicimos en Uruguay. O sea, 3 de 4 proyectos de transformación digital no logran los objetivos que se planteó al inicio. Y podemos decir, bueno, esto es solamente en Uruguay. No, en realidad todos los estudios en el mundo, los resultados, en general, los rangos van entre 70 y 80% de los proyectos no alcanzan los objetivos que se plantean. O sea, solo 1 de 4 logra los objetivos. Es decir, un porcentaje importante de la inversión que hacemos en procesos de transformación digital no logramos extraer la rentabilidad esperada. ¿Está bien? Entonces, claro, sí, hay presiones competitivas, sí, hay un montón de oportunidades, pero al mismo tiempo fracasamos mucho. Esto, por las dudas, no es una invitación a no iniciar procesos de transformación digital, sino a cuidar aquellos elementos que parecen tener más impacto en el éxito o fracaso. Entonces, volviendo al inicio, lo que a mí me gustaría entonces a partir de ahora comentarles es, bueno, ¿cómo nos aseguramos? ¿Cuál es la fórmula para el fracaso? ¿Cuál es la fórmula para que nuestros proyectos estén dentro de esos 3/4 que no alcanzan los objetivos que se plantean? ¿Okay? Y vamos a comentar, voy a comentarles, y quiero que sea de vuelta una conversación de 6 puntos críticos. 6 puntos críticos para asegurarnos el fracaso. El primero habla de la estrategia digital. Y de hecho, y aunque parezca al inicio un poco de semántica, la primera recomendación para fracasar en los procesos de transformación digital es tener explícitamente una estrategia digital. ¿Okay? Porque cuando en nuestra organización elaboramos una estrategia digital, estrictamente, estamos dando ya un mensaje a todos nuestros colaboradores, ¿no? Estamos diciendo, bueno, acá hay una estrategia, ¿okay?, que se separa de la estrategia que veníamos persiguiendo hasta ahora. ¿Okay? Y que de hecho es como contraponer esta estrategia digital a la estrategia, no sé, analógica. Nadie habla de esto, pero es como decirlo de esta manera. ¿Okay? Y estamos diciendo que todo lo que vinimos haciendo hasta ahora, todo lo que eventualmente nos hizo exitosos hasta hoy, parece ya no tener sentido. Parece haber quedado obsoleto. Tenemos que tirar toda la basura, ¿no?, y empezar de cero una nueva estrategia, una estrategia digital que se desconecta de lo que somos hoy. ¿Okay? Y con esto ya empezamos a tener unas buenas chances de fracasar estrepitosamente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque vamos a estar enviando el mensaje a todos los colaboradores de que, bueno, todo lo que aprendimos hasta hoy no es valioso. Todos los conocimientos y las experiencias de todas las personas que venimos trabajando hasta hoy no son valiosos. ¿Okay? Y de alguna forma vamos a estar aumentando el riesgo innecesariamente. Pues ya, obviamente, estrategia siempre implica la gestión de la incertidumbre, son decisiones hacia el futuro. ¿Okay? Pero creer, o hacer creer, o enviar el mensaje de que todo lo aprendido no vale en el mundo o en el futuro digital, aumenta la incertidumbre innecesariamente, porque no es cierto.
¿eh? Claro que hay nuevos desafíos, claro que hay nuevas incertidumbres, claro que hay otros elementos a tener en cuenta, claro que puede haber nuevos competidores, claro que el comportamiento de nuestros consumidores está cambiando, claro, por supuesto que sí. Ahora, esto no quiere decir que nada de lo que hayamos aprendido y lo que hasta hoy hemos desarrollado sea valioso o no sea valioso. Entonces, en lugar de desplegar una estrategia más inclusiva, ¿no? Al hablar de una estrategia digital, ¿sí? Estaremos de alguna forma o empezando a abrir brechas o profundizando las brechas digitales que ya existen. Porque, ya sea generacionalmente o por competencias, conocimientos, va a haber brechas, hay brechas digitales en la sociedad, por supuesto, pero dentro de cada una de nuestras organizaciones. Entonces, cuando empezamos a hablar de estrategia digital y una parte de la organización no sabe de qué estamos hablando, vamos a estar profundizando esas brechas. Y entonces, empezando a tener una parte de nuestra fórmula del fracaso. En segundo lugar, y para profundizar esto, vamos a intentar armar un equipo digital. ¿Okay? O sea, vamos a contratar a un pequeño grupo de expertos digitales separado de la estructura previa. De hecho, que no se contamine con los viejos, y acá levanto la mano como viejo quizás, ¿ah? Que se empiece a encargar del liderazgo de los portafolios de los proyectos de transformación digital. Entonces, recordemos, primero armamos una estrategia digital y además después contratamos un equipo digital que trabaja alejado del resto de la organización. Esto es fantástico. Esto es fantástico porque si había alguna duda cuando nosotros definimos una estrategia digital, ahora vamos a estar dando un mensaje todavía más claro. ¿Sí? Vamos a lograr que la innovación, los procesos de transformación digital estén pensados desde el ombligo tecnológico. Para eso los contratamos, a los expertos digitales. ¿Sí? Que no valoren explícitamente el conocimiento, las capacidades que fuimos desarrollando en la historia de la organización. Entonces, allí aún más vamos a estar profundizando las brechas entre lo viejo y lo digital. El tercer punto, en esta línea, ¿okay? Está muy vinculado con este, pero es diferente. ¿Sí? Tenemos la estrategia digital, tenemos ahora un equipo de expertos digitales, ¿okay? Y entonces podemos delegar en este equipo de expertos el diseño y la gestión del portafolio de proyectos de digitalización, el proyecto de transformación digital. ¿Okay? Y nos podemos dejar llevar por aspectos sexys como, bueno, vamos a tener un proyecto de Machine Learning, vamos a tener un proyecto sí, pensemos en algo sobre Big Data, o obviamente también marketing digital y pensemos entonces en e-commerce y cómo es que vamos a estar más visibles en redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. El tema es que la composición del portafolio de proyectos va a tener un impacto positivo o negativo en el éxito o fracaso de los procesos de transformación digital. No es gratuito, no es inocuo. Entonces, si nosotros no logramos entender, diseñar un portafolio de proyectos desde una mirada estratégica que tenga en cuenta no solamente toda la estrategia, sino toda la organización, que permita todas las áreas de la organización, a todas las personas en la organización, tangibilizar, tocar el proceso y solamente dejamos que unos pocos participen de ese nuevo mundo, de esa nueva estrategia digital, entonces vamos a estar una vez más profundizando las brechas y ahora ya no solamente en el discurso, sino en el día a día, en que hay inversión que solamente terminan manejando y gestionando unos pocos y no toda la organización. Entonces ahora ya, por la vía de los hechos, vamos a estar mostrando que efectivamente hay dos organizaciones. La que va a sobrevivir en el mundo digital y una que estaremos generando todos los temores fundados para que, al final del día,
generemos una fuerte resistencia al cambio. ¿Okay? El cuarto punto profundiza en esto mismo. Tenemos la estrategia digital, tenemos al equipo de expertos digitales que manejan el portafolios y entonces, además de eso, les vamos a pedir a todos los colaboradores que se dediquen solamente a su propia tarea. Que ni piensen en, ni consideren los proyectos de transformación digital, porque no es su tema. ¿Okay? Y profundizando todavía más, vamos a ¿no? crear, generar, construir cada vez más altas las barreras entre las unidades, los hilos de trabajo desde un departamento a otro, desde un área a otro. Y vamos a intentar matar todo intento de colaboración entre unidades, porque lo vamos a considerar ineficiente, porque para eso tenemos al equipo digital. Vamos a desmotivar toda la proposición de ideas, la innovación descentralizada. Esta es un componente muy importante de nuestra fórmula para el fracaso. Porque incluso si, bueno, cometimos el error en la perspectiva positiva de tener la estrategia digital, incorporar un equipo de expertos digitales, dejarlos que lideren el portafolio de proyectos, si no le incorporamos este componente, y bueno, pongamos que todos en la organización colaboran, pueden proponer ideas, pueden plantear algunas oportunidades de innovación que pueden llegar a entenderlo, bueno, estaríamos contribuyendo al éxito. Y en esta presentación no es lo que queremos. ¿Okay? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta para asegurarnos el fracaso. ¿Okay? Pregunta Cristian, ¿se dispone luego la grabación? Sí, después Emiliana les comenta bien los detalles de cómo se disponibiliza la grabación, que yo no tengo ni idea, pero ahora después al final Emiliana lo comenta. Okay. Bien, ahí está Emiliana diciendo que es correcto. Entonces, tenemos los 4 primeros componentes y faltan 2 que son críticos. El quinto es mantener la estrategia en secreto. Y esto vale para procesos de digitalización o cualquier otro intento de cambio importante en la estrategia de la organización. Tenemos esa cosa en muchísimas organizaciones de, no, la estrategia tiene que mantenerse cuidada en secreto y que solo unos pocos la conozcan. ¿Qué es lo que logramos con esto? Bueno, logramos cosas muy importantes para fracasar. ¿Sí? Porque logramos que la gente no se comprometa, no puede comprometerse con algo que no conoce. No puede comprometerse con una estrategia que la mantenemos en secreto o solo la damos por pedacitos y bien separado para que nadie pueda unir los puntos. No puedo generar que los equipos encuentren oportunidades de mejora. Porque no podemos entender el impacto, no podemos entender hacia dónde nos estamos movilizando. Entonces, todo lo que podemos llegar a proponer es muy parcial, es pequeño, es mirando un pedacito irrelevante de la estrategia de la organización. En consecuencia, vamos a seguir generando más y más brechas. ¿Okay? Entonces, incluso si tenía una estrategia digital, la mantengo en secreto para que nadie se entere de absolutamente nada. Y la última, la sexta, es esencialmente la más importante de todas. Porque incluso si me equivoco, digamos, y hago bien una estrategia que integre los elementos digitales, pero que no sea una estrategia digital, si realmente despliego procesos y proyectos de transformación digital y digitalización en toda la organización, si promuevo la colaboración, si promuevo la crítica a la forma en que se hacen las cosas hoy, si no castigo los errores, bueno, todo lo que vinimos conversando hasta ahora. Pero no entiendo que esto se trata de un gran proceso de transformación organizacional que requiere que el equipo de líderes se concentre principalmente en la gestión del cambio, entonces vamos a asegurarnos el fracaso.
Eh, los procesos de transformación digital no son procesos donde realmente la tecnología sea el centro. En la mayoría de los casos, hasta me atrevo a decir que muchas de las tecnologías, de las soluciones tecnológicas que vamos a incorporar, casi que son commodities. Déjenme exagerar acá un poquitito, y sé que si hay gente de tecnología me va a criticar por esto, pero en muchos casos me animo a decirlo de esa manera. ¿Okay? Obvio que, y ahora vamos a ver, hay desafíos en la integración de tecnologías, pero el principal problema está en cómo gestionamos a las personas. Y entonces, si nosotros queremos fracasar, bueno, la fórmula tiende a ser sencilla. No lo consideremos. ¿Okay? Eh, Podemos concentrarnos en buscar las soluciones tecnológicas y entonces, da igual lo que hagamos, seguramente fracasemos en el intento de tener una organización donde eh, podamos estar construyendo las capacidades para competir mejor dentro de 10 años. ¿Okay? Entonces, es probable, y ojalá, que algunos de ustedes estén mirando esto con esta cara, ¿no? Diciendo, bueno, sí, pero es solo la opinión de Luis, más allá de la vehemencia eventualmente que le pueda estar transmitiendo, o hay algo de respaldo detrás de esto. Bueno, es opinión, por supuesto que sí, pero es opinión fundada también en, como adelantaba Emiliana, eh, el estudio que hicimos y presentamos hace poquitos días en conjunto entre Genexus Consulting, bueno, quien ha invitado a esta instancia, Cifra y nosotros, externo. Y allí Emiliana en el chat puso el link justamente que está allí puesto, ¿no? Este estudio nos llevó 1 año y medio aproximadamente, que empezó como un estudio que se encaró como de investigación académica, donde todos tenemos los gorros diversos desde la academia y también de la consultoría, pero que evidentemente buscaba respuestas desde la práctica gerencial. ¿Sí? Entonces, bueno, tiene la solidez de la investigación académica, pero con preguntas relevantes que entendimos nosotros relevantes para la práctica directiva. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que fuimos haciendo? Bueno, en, Emiliana me dice K2B, perdón, Emiliana, está bien, K2B sí, dentro del paraguas y el contexto de Nexus Consulting, perdón, K2B. Emiliana me estaba rezongando por privado, perdón. Cuando iniciamos este estudio, ¿qué nos pasó? Bueno, las cámaras más importantes de Uruguay inmediatamente se subieron porque, bueno, encontraron el mismo problema que nosotros, y es que no había información relevante de las realidades competitivas locales. O sea, hay algunos estudios realizados a nivel global, de repente por ejemplo, por McKinsey o Bain & Company, pero claro, su foco son las grandes multinacionales, las empresas globales, que no tiende a ser, si bien están obviamente compitiendo dentro de cada uno de nuestros mercados, pero la enorme mayoría, el 99% de las empresas y las organizaciones que viven en nuestras sociedades no tienen esa misma realidad. Entonces, muy rápidamente las cámaras se sumaron a apoyar y de hecho, y me adelanto, está empezando a pasar lo mismo porque estamos replicando este estudio en otro país de la región. ¿Sí? Tuvimos además después una respuesta muy, muy interesante y muy robusta por parte de las organizaciones. De hecho, hay 589 respuestas que vinieron de distintos lugares del mundo y las tuvimos que ir filtrando y nos quedamos al final con 341 respuestas válidas. Sabemos quién respondió, de dónde. 341 personas, ejecutivos validados con respuestas completas. Y déjame contarles rápidamente algunos de estos resultados. ¿Sí? Cuando les preguntamos, estas solamente son organizaciones que iniciaron procesos de transformación digital. No hay respuestas en esto que vamos a ver de organizaciones que no iniciaron sus procesos de transformación digital. De estos 340 que iniciaron su proceso de transformación digital, cuando les preguntamos cuáles habían sido los principales desafíos,
Esto es el top 3. El primero es habilidades internas insuficientes, y esto involucra habilidades de, le faltan conocimientos de tecnología, pero también habilidades de relacionamiento interpersonal y otras habilidades vinculadas con el liderazgo, la comunicación, la colaboración, etc. Ese es el principal, el primero de los desafíos. O sea, personas que no podían aportar lo que podrían aportar por sus otras capacidades. El segundo es la resistencia al cambio, lo que hablábamos hace un ratito. ¿Ah? ¿Qué es la resistencia al cambio? La resistencia al cambio es algo natural en los seres humanos. Nos resistimos en general, excepto aquellos que se lanzan al vacío y abrazan los riesgos, ¿ah? Nos resistimos a los cambios. Nos resistimos a los cambios por algo emocional y racional al mismo tiempo. Nos resistimos a los cambios porque ya el mundo nos da un montón de incertidumbres, y cuando vamos a hacer un cambio importante en la organización, las incertidumbres se multiplican, per se. Entonces, si hablamos, por ejemplo, vamos a tener una estrategia digital, va a aparecer un grupo de expertos digitales, ¿y qué va a pasar con mi trabajo? Con mi trabajo, no solamente que me vayan a despedir o no, eso sería el extremo, ¿voy a seguir siendo relevante yo? Lo que yo sé hoy, ¿va a ser aprovechado en el futuro por la organización? Hoy yo tengo determinado estatus y reconocimiento por mis conocimientos, por mis capacidades, por mis habilidades. ¿Va a seguir siendo relevante eso en el futuro? Entonces, evidentemente, aunque yo quiera aportar de forma sana a la organización, voy a tener muchas incertidumbres, y de alguna forma algo adentro mío va a generar cierta resistencia al cambio. Entonces, es natural que las organizaciones se resistan, y además como sistema se resisten mucho más aún. Se protegen y se resisten a los cambios. Y recién en tercer lugar, de una lista larga de más de 20 opciones, aparece la integración de tecnologías como uno de los 3 principales desafíos, que evidentemente es muy importante, porque además tenemos ahora muchas nuevas tecnologías digitales que perfectamente pueden sumarse en distintos lugares de la organización y generar muchos problemas también, fuentes de datos que no se conectan o nuevas fuentes de datos, bueno, en fin, ustedes saben posiblemente más que yo de todo. Pero estas son las 3 primeras, y ya nos están hablando de, bueno, cómo tenemos que mirar estos procesos no solo desde la tecnología, o no primero desde la tecnología, sino desde la estrategia y desde las personas. Otros aspectos interesantes que emergen de este estudio es, bueno, ¿qué separa a las organizaciones que son exitosas de las que no son exitosas? Y si después al final alguien tiene interés en profundizar los aspectos metodológicos, lo hablamos, ahora solo paso por arriba y les digo que de todas las variables que analizamos de las organizaciones, en un cuestionario muy largo, encontramos que al final del día había 2 grandes dimensiones, que son estas 2, que ahora les comento rápidamente, que llamamos Digital Capability, las capacidades digitales tecnológicas, y las destrezas digitales, que hablan de las prácticas directivas, de la forma en que trabajamos. Y ambas dimensiones aportan claramente al éxito o fracaso en los procesos de transformación digital. Es decir, cuanto más desarrollado yo tengo las capacidades digitales en la organización, más éxito tengo. Y cuanto más desarrollado tenemos las destrezas digitales, más éxito tengo. Es intuitivo, dado los nombres que le pusimos a estas dimensiones, pero ahora que vamos a profundizar un poquitito lo que hay adentro, quizás arroje un poco más de luz. ¿Sí? Pero efectivamente encontramos algunas dimensiones que explican el por qué algunas organizaciones tienen más éxito que otras. Y acá vuelvo a repetir algo que dije ya, creo, un par de veces, y es, ¿qué sucede? Las empresas, organizaciones más exitosas, las que están allí arriba a la derecha, ¿ya?, tienen más chances. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen más chances de tener éxito en los futuros proyectos de transformación digital o de digitalización, más que las otras. Entonces, hoy están mejor preparadas, hoy están más digitalizadas, hoy tienen más destrezas digitales. Y en la medida que se mantenga la tendencia de inversión, asumamos pareja en todos lados, las distancias van a ser cada vez más grandes,
porque estas van a ser más exitosas y entonces van a ser cada vez mejores en lo que hacen y las que están rezagadas van a quedar cada vez más rezagadas. Entonces, aquella presión competitiva que yo decía al inicio es cada vez más imperiosa, sobre todo para las que están rezagadas tecnológicamente. ¿Mm? ¿Qué es lo que hay adentro del eje de las X, de horizontal? Las capacidades digitales. Esencialmente, y también esto emerge a partir de los datos, hay como 3 grandes grupos de tecnología. Los grupos orientados al cliente y a los canales, tecnologías orientadas al cliente y canales, tecnologías orientadas a la analítica avanzada, y luego un grupo largo de tecnologías orientadas a operaciones y personas, hacia la interna de la organización. En la medida que las organizaciones desarrollan de forma efectiva, incorporan de forma efectiva estas tecnologías, ¿no? Cuanto más de esto tengan, más éxito tendrán en el futuro. Es como ir ejercitándose en el uso de las tecnologías digitales. Pero, si recuerdan, yo les comentaba del portafolio de proyectos aquí. No da igual cuán desarrollado tengan cada uno de estos 3 grupos. La inversión y el desarrollo de tecnologías orientadas a las operaciones de las personas tiene mucho más impacto en el éxito futuro de los proyectos de transformación digital que las otras 2. Una explicación rápida es que, en particular, los proyectos de analítica avanzado, y también en parte los de cliente y canales, tienden a ocupar a un porcentaje relativamente pequeño de la organización. ¿Sí? O sea, pocas personas, perdón, involucradas en esos proyectos y en consecuencia no prepara tanto a la organización para futuros proyectos de transformación digital. Mientras que si orientamos algunos de nuestros proyectos en el portafolio hacia los procesos, hacia las personas, que las personas toquen las nuevas tecnologías, se sientan involucradas en proyectos de tecnologías digitales, entonces va a prepararse mucho mejor toda la organización para los siguientes proyectos de digitalización. En el otro eje, en el eje de la SIC, hablamos de destrezas digitales, y acá un paréntesis metodológico, quedaron afuera no del estudio, sino del modelo final, muchas dimensiones que la literatura sugería que tenía impacto en éxito o fracaso. Nos quedamos solamente con estas 5, que asimismo son algo así como 20 o 19 dimensiones o variables concretas. ¿Esto qué es? Bueno, la colaboración entre las unidades es uno de los 3 factores críticos en el éxito o fracaso de los procesos de transformación digital. De hecho, colaboración es crítico no solamente en los proyectos de transformación digital, sino en cualquier proyecto de transformación de la organización, en cualquier proyecto de gestión del cambio. O sea, las tareas, las actividades, lo que le entregamos al cliente no depende de un departamento. En general, obviamente, los proyectos, los procesos atraviesan distintas unidades y esa colaboración es imprescindible. Lo que pasa es que se exacerba con los proyectos de transformación digital. Porque si los proyectos son buenos, la tecnología nos va a obligar a trabajar rompiendo esas fronteras de la organización. El segundo elemento crítico es el involucramiento, como le llamamos así, involucramiento, que habla de cuánto se impulsa a las personas a desafiar el status quo. ¿Ah? Si hay un estigma que se fija a aquellos que fracasan. De todos elementos que son muy negativos en cualquier proceso de transformación, en cualquier proceso de innovación, en particular en proyectos de transformación digital. Y el tercer elemento es muy interesante porque podemos tener colaboración, podemos tener involucramiento, hay allí, como ven, un capítulo de metodologías ágiles y demás, que es positivo, pero no es de lo más determinante. Pero si el último elemento no está claro, entonces también vamos a estar contribuyendo a fracasar en los procesos de transformación digital. Y el último elemento que es que la dirección dé muestras claras, concretas, tangibles, evidentes para todos de que la transformación va en serio. Y eso implica no tener un gran presupuesto necesariamente, pero sí un presupuesto explícito, concreto, diciendo que todo el mundo se entere de el año que viene, los próximos 5 años, vamos a gastar esto en nuestra transformación digital. Y esta es la hoja de ruta.
Tenemos una estrategia que implica la transformación digital y estos son los hitos. Todo esto, una metodología, el uso de una buena hoja de ruta digital, que va marcando esos grandes hitos, obviamente sabiendo que hay mucha incertidumbre y que nos vamos a tener que mover de allí, pero mostrar hacia dónde estamos caminando, cuáles son las prioridades. Y bueno, y por supuesto inversión y demás. Entonces, estos tres elementos de trabajo interno, de esto sí que es la dirección comprometida al máximo en todos sus niveles, qué es lo que tiene que priorizar para intentar maximizar las chances de éxito en los procesos de transformación digital. Y ya acercándonos, perdón, al final, otro elemento interesante que emergió del estudio es que no solamente tenemos en este mapa de 2 dimensiones de la competitividad digital, donde estemos ubicados serán mayores o menores las chances de nuestro éxito, sino que cuando analizamos estas 8 dimensiones, ¿se acuerdan? Las 5 destrezas y las 3 capacidades, hicimos un análisis clúster, o sea, encontramos grupos más parecidos entre sí y distintos al resto, y esos clústeres nos mostraron 7 estrategias distintas recorridas por estas empresas y con distintos grados de éxito. Entonces tenemos allí sí a los líderes digitales, bien arriba a la derecha, pero como ven, superpuestos con algunos azules. ¿eh? Y esos líderes digitales lo que muestran es que son los que tienen más éxito. Una tasa de éxito, el índice es 94, 95 puntos. Y lo que tienen es un desarrollo parejo de las 8 dimensiones. ¿Mm? De las 5 destrezas y las 3 capacidades. Mientras que otros, por ejemplo, el azul oscuro, que está allí mencionado y se llama acelerados analíticos, lindo nombre que le pusimos, son empresas que han invertido mucho, digamos que no equilibradamente, en, por ejemplo, tecnologías de analítica avanzada. Han descuidado el resto. Y su tasa de éxito es, creo, algo así como 20 puntos por debajo o 15 puntos por debajo de los líderes digitales. O sea, no están teniendo la rentabilidad que podrían haber tenido si hubieran equilibrado sus esfuerzos teniendo en cuenta justamente estas 8 dimensiones. Entonces, ya para el final, por supuesto que en el reporte, si ven ahí estamos en la página 30 del reporte, lo pueden bajar, es gratuito y es encantadísimo de que lo puedan bajar y nos puedan hacer llegar sus comentarios. Pero para repasar e ir ya al final y bueno, a todas las preguntas o comentarios que nos quieran hacer. Y por supuesto que si quieren decir, esto es un disparate, bienvenido, ningún tipo de problema. Repasamos un poco los 6 puntos para la receta para el fracaso. 1, intentar tener una estrategia digital así explícitamente y que muestre que la estrategia que tenemos hasta hoy o que teníamos hasta antes es obsoleta y no sirve para nada. 2, contratar un equipo de expertos digitales y que no se contamine con los conocimientos y las habilidades de los equipos más viejos, de los que antes estaban trabajando en la organización. 3, conformar justamente a partir de estos 2 primeros puntos un portafolio desequilibrado que no tenga en cuenta justamente, bueno, el impacto que puede llegar a tener esa composición del portafolio, tanto en la estrategia como en el compromiso de las personas. En cuarto lugar, justamente evitar cualquier tipo de colaboración, cualquier tipo de desafío, cualquier tipo de innovación descentralizada. Para eso tenemos a los expertos digitales. Mantener, si es que la tenemos, a la estrategia que diseñamos en secreto, que nadie se entere absolutamente de nada, y finalmente no considerar la gestión del cambio. Si hacemos estas 6 cosas, entonces, como decía al inicio, podemos estar tranquilos que vamos a fracasar estrepitosamente en nuestros procesos de transformación digital. Estimadas, estimados, con todo gusto, ahora leo, o escucho, no, creo que leo nada más, sus preguntas y comentarios.